Es un gusto saludarlos este viernes desde nuestras instalaciones aquí en la ciudad de Cali, en este espacio recurrente, permanente, nuestras plataformas digitales, protagonistas en vivo. Yo soy Osiel Villada, jefe de redacción del diario El País, y les doy la bienvenida a estos diálogos en los que usualmente estamos con los miembros de la redacción analizando, conversando sobre todos los temas que son de interés para ustedes. Sin duda el que tenemos hoy es un tema que ha capturado la atención de todas nuestras audiencias, especialmente en los últimos tiempos. Hablamos del tema de la migración. El día de hoy en la ciudad de Cali se ha realizado en las instalaciones de la Asamblea del Valle una importante audiencia que ha contado con un sinnúmero de invitados muy importantes justamente sobre el tema de la migración, organizada por la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, por la Asamblea del Valle y por Servicolex. ¿Qué es Servicolex? Servicolex es una red de servicios para los colombianos en el exterior, entidad sin ánimo de lucro, que ha sido creada y es liderada por el hombre que nos acompaña esta tarde en Protagonistas en Vivo y que me complace presentarles. Estamos hablando del doctor Cristian Mancera Mejía. Cristian Mancera Mejía, por demás, es caleño, es un caleño que se ha distinguido y ha sido reconocido en los últimos años como abogado, como dirigente cívico, también como empresario y como un consultor especializado en todos los temas relacionados con la migración de colombianos específicamente hacia los Estados Unidos. Un hombre que ha estado además con un liderazgo muy importante, desarrollando una serie de actividades para toda la comunidad de colombianos residentes en los Estados Unidos y muy particularmente en el condado de Miami-Dade, en la ciudad de Miami. Entonces, Cristian, es un placer tenerlo aquí en Protagonistas en Vivo del País. Buenas tardes, bienvenido. Un placer estar contigo, con todos los televidentes, con todos los bayunos que nos están viendo en este momento. Feliz de estar aquí en mi ciudad, en mi región, y poder hablarle a toda la comunidad del Valle del Cauca y del país de la importancia que tiene ese tema migratorio para todos los colombianos. Antes de entrar en materia con todo el tema relacionado con migración y estos asuntos tan importantes que se tocaron en la mañana de hoy, en esta sesión que se cumplió, esta audiencia en la Asamblea del Valle, yo sí tengo una curiosidad y es, me he enterado, porque recién conozco a Cristian de manera personal, he tenido algunas referencias de él, como quiera que fue además candidato a la Cámara de Representantes en el año 2018 y en el 2022 estuvo en ese proceso democrático para obtener esa curul que es la que representa a los colombianos en el exterior. Participó activamente, es también un activista político con un trabajo muy intenso en la ciudad, pero usted es un caleño y a nosotros nos gusta reconocer y saber un poco de la historia y de la vida de los caleños que brillan en el exterior. Cuénteme un poquito de su vida aquí en la ciudad de Cali. ¿Hasta qué año vivió aquí? ¿En qué barrio vivió? Cuéntenos un poco de su experiencia aquí en la ciudad de Cali. Claro que sí, bueno, nacimos en el barrio Limonar, allá en finales de los años 80. Mi barrio, quiero decirle además. Muy bien. Y después crecimos, nos mudamos a la zona de Nuevo Tequendama, ahí estuvimos viviendo varios años también. Y bueno, estudiamos en un colegio también aquí en la ciudad de Cali, en el Colegio Jefferson, hasta los 9, 10 años, y de ahí emigramos hacia los Estados Unidos con mi familia, con mi mamá y mi hermano mayor, y allá estuvimos viviendo en la ciudad de Nueva York varios años, hasta regresar a Cali. Después partimos hacia Bogotá, y ahí estudié y viví 16 años, entonces soy un caleño arrolado, ¿no? Usted es abogado, ¿no? Sí, Entiendo. señor, correcto. Sí, ¿Estudió en Bogotá o estudió en los Estados Unidos o en ambos? En ambos. Estudié en Bogotá, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ahí estudiamos Derecho. Después hicimos una especialización en un tema puntual para educación de adultos de la Universidad de Cambridge. Y en Estados Unidos una vez partimos a la ciudad de Miami, ahí hicimos una maestría en liderazgo y posteriormente validamos el título en la Universidad de Washington en St. Louis en Derecho Americano. ¿Por qué esta conexión, esta vinculación suya con el tema migratorio? ¿Qué lo lleva, qué lo conduce a entrar en este campo que es tan complejo
además está impactado mucho por la coyuntura política en los Estados Unidos, y que le importa a tanta gente. ¿De dónde nace esa conexión con el tema migratorio? Pues mira que hay un tema curioso, ¿no? Durante los años que viví de chiquillo en Nueva York, por ejemplo, vi familiares que llegaban, vi amigos que llegaban a Nueva York, y entonces veía ese proceso de adaptación, cómo la gente padecía por el tema de aprender el idioma inglés, unos que finalmente lo aprendían en la calle porque no tenían otra opción, el tema del ajuste y el proceso de adaptación de la cultura, inclusive parejas que llegaban casadas y se terminaban divorciando porque finalmente uno de ellos no se adaptaba al cambio, o el que tuvo la idea de emigrar al otro no le terminó gustando, ¿no? Todas esas experiencias nos llevó a vivir de cerca ese tema migratorio y verlo desde un lado humano, no desde el lado de que lo ven muchos, que ven a una persona es simplemente porque se va a ir allá a trabajar, a ganarse unos pesos adicionales, sino vimos de cerca el drama de las familias, inclusive de personas que uno veía, que no eran familiares de uno, sino conocidos del colegio, familia que llegaba de otros países. De hecho, vi algo muy interesante, entre otras cosas, en esa época de los años 90, que estaba yo viviendo en Nueva York, la migración rusa, preciso con ese tema de la caída del muro de Berlín y la caída del imperio soviético, hubo una migración vasta de todos esos países de Europa oriental, ¿no? Y entonces también llegó una migración china a mi colegio en esa época en Nueva York, y nos tocó a nosotros prácticamente alfabetizar a esos compañeros que no hablaban inglés. Y entonces todo ese proceso, viviéndolo yo como en ese momento pues adolescente, que estaba empezando mi vida adolescente, fue muy interesante de ver cómo esos jóvenes, que tenían mi misma edad, estaban aprendiendo el idioma inglés, y que nos ponían, el colegio nos hacía en pares. Entonces uno lo ponían con un par ruso o un par, en este caso, chino, ¿no? Porque como no hablaban otro idioma, no teníamos un idioma en común, entonces la obligación era la comunicación en inglés. Y la frustración de alguno de ellos por no poder hablarlo bien, también vimos cómo algunos eran víctimas del bullying, ¿no? En esa época. Entonces todo eso sensibilizó ese proceso, y ya en la etapa posterior, ya más grande, ya una vez ya viviendo en Miami y viendo los procesos migratorios de nuestra comunidad colombiana, todo eso me ayudó a sensibilizarme mucho más frente al tema de colombianos en el exterior y meterme de lleno en la defensa de los derechos de los colombianos, porque hay una curiosidad: todas las comunidades, sobre todo las comunidades fuertes, como los cubanos, los puertorriqueños, los dominicanos y los centroamericanos, sobre todo Nicaragua, El Salvador y Honduras, ellos tienen unas grandes asociaciones y comunidades que defienden sus derechos. Cuando un cubano, un puertorriqueño o un miembro de una comunidad centroamericana tiene un problema o es víctima de un abuso, toda esta gente sale a decir: un momentico, esto qué es lo que está pasando, y hay una defensa inmediata, y los medios se cuidan mucho de como abusar o estigmatizar a estas comunidades, lo mismo la comunidad musulmana. Pero con nosotros, una experiencia que también tuve de niño era cómo me hacían a mí el matoneo por el tema del narcotráfico. Entonces era, ahí está el hijo de Pablo Escobar, en esa época, pues de los años 90. Claro. Y siempre era el tema de Colombia, el narcotráfico, y a mí eso siempre me generó indignación desde niño. Pero yo siempre veía que no había quien realmente abogara por nosotros, más allá de la Cancillería o el embajador de turno que hiciera pues un llamado si era que realmente era algo importante o una persona reconocida. Pero si era el colombiano de a pie, no había quien acudir, ni mucho menos quien alzara la voz. Y Servicola realmente nace, la organización que yo tengo, la fundación, nace una vez en uno de los tantos viajes que yo hacía a Estados Unidos cuando iba de vacaciones o estaba entre Estados Unidos y Colombia. Yo siempre veía que al bajarme del avión habían 5 o 6 personajes pues, ¿no? de las fuerzas de aduanas y de migración ahí postrados, como haciendo el perfilamiento de nuestros ciudadanos. Y yo entiendo, sí, hay colombianos pues que la embarran, estamos de acuerdo, pero eso no se le hace o no se le hacía a otras comunidades, como los musulmanes, por ejemplo, que fueron estigmatizados porque todos se les decían que eran terroristas. Yo decía, bueno, ¿por qué a nosotros nos hacen esto? Entonces yo mando una carta al Departamento de Seguridad Nacional diciendo: esto viola estos derechos, estamos perfilando una comunidad que finalmente, si en el avión vienen 300 personas, no todos son narcotraficantes, no todos son pues delincuentes. Y entonces Servicoles nace a través de esa indignación que va combinada desde la vivencia personal
el contacto con otras comunidades y la misma vivencia de colombiano en el exterior ya de adulto, en donde me di cuenta que realmente necesitábamos un tema de una asociación o una agrupación, en este caso una fundación, como es el caso de Servicolex, que abogara por los colombianos, no por los latinos, sino por los colombianos, y ese ha sido lo que me ha tenido comprometido.